Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Este podcast creo que es bastante importante. Hablaremos sobre el sistema bancario y sus históricas luchas por el poder. Gran parte de este podcast está basado en un artículo de Michael Rivero que dejaré en las notas. Fui corrigiendo unas cuantas frases que no están del todo verídicas y algunas otras cosas cuestionables y también añadiendo algunos puntos. Vamos a empezar con algunas de estas cuantas frases que cita y que luego busco por ahí. La primera es de Aristóteles, la que dice, la forma más odiada de ganar dinero, y con mayor razón, es la usura, que obtiene ganancias del dinero mismo y no de su uso natural, pues el dinero fue creado para ser usado en el intercambio, no para aumentar con intereses. Y este término usura, que significa el nacimiento del dinero a partir del dinero, se aplica a la crianza del dinero porque la descendencia se parece al progenitor. Por lo tanto, de todas las formas de ganar dinero, esta es la más antinatural. Luego, Julio César. La usura es un mal peor que el robo. La siguiente frase es de Sir Josiah Stamp, eh, presidente del Banco de Inglaterra en la década de 1920 y fue el segundo hombre más rico de Gran Bretaña. El sistema bancario moderno fabrica dinero de la nada. Este proceso es quizá el truco más asombroso jamás inventado. La banca fue concebida en la inquinidad y nació en el pecado. Los banqueros son los dueños de la tierra. Quítesela, pero déjenle el poder de crear depósitos y con un simple gesto crearán suficientes depósitos para recuperarla. Sin embargo, quítesela y todas las fortunas como la mía desaparecerán. Y deberían desaparecer, porque este mundo sería un mundo más feliz y mejor. Pero si desean seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar el costo de su propia esclavitud, dejen que sigan creando depósitos. La siguiente frase es de Daniel Webster, exsecretario de Estado de Estados Unidos. De todos los artificios para engañar a las clases trabajadoras de la humanidad, ninguno ha sido más efectivo que aquel que las engaña con papel moneda. Corremos el peligro de ser abrumados por papel irredimible. Simple papel, que no representa ni oro ni plata. No, no, señor. Que no representa más que promesas incumplidas, mala fe, corporaciones en quiebra, acreedores estafados y un pueblo arruinado. La siguiente frase es de Napoleón Bonaparte. Cuando un gobierno depende de los banqueros para obtener dinero, son ellos y no los líderes del gobierno quienes controlan la situación, ya que la mano que da está por encima de la mano que quita. El dinero no tiene patria. Los financieros carecen de patriotismo y decencia. Su único objetivo es la ganancia. La siguiente frase es de Thomas Edison. Si la nación puede emitir un bono en dólares, puede emitir un billete de dólar. Uno engorda al usurero y el otro ayuda al pueblo. La siguiente frase es de Henry Ford. El día en que la sociedad entienda cómo funciona el sistema bancario, habrá una revolución. Y lo siguiente es un artículo, el artículo 10 del instrumento de fundación del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, o sea, el Banco Central de Bancos Centrales, que dice, el banco, sus bienes y activos, así como todos los depósitos y demás fondos que le sean confiados, gozarán de inmunidad, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, contra cualquier medida como la expropiación, requisición, embargo, confiscación, prohibición o restricción de la exportación o importación de oro, divisas y cualquier otra medida. La siguiente frase es de Christine Lagarde, la actual presidenta del Banco Central Europeo, que dice, cuando el mundo que rodea al FMI, porque fue directora del FMI, se deteriora, prosperamos. Nos volvemos extremadamente activos porque prestamos dinero, ganamos intereses y comisiones. Y todo lo demás alrededor de la institución prospera. Cuando el mundo va bien y hemos tenido años de crecimiento, como fue el caso 2006-2007, al FMI no le va bien ni financieramente ni en otros aspectos. Aquí vamos a ver que aparte del obvio incentivo de la guerra con los fabricantes de armas, hay un interés bastante más sutil que es mantener este sistema de deuda a nivel global. Y sé que a mucha gente le puede costar comprender cuántas guerras se inician con el único propósito de imponer bancos centrales privados a las naciones.
Así que permitirme compartir algunos ejemplos para que entendáis por qué el gobierno estadounidense está envuelto en tantas guerras contra naciones extranjeras. Hay muchos precedentes al respecto. Estados Unidos luchó en la Revolución Americana principalmente por la ley monetaria del rey Jorge III, el- en la que obligaba a los colonos a realizar sus negocios únicamente con billetes impresos prestados por el Banco de Inglaterra con intereses. En 1764, al año siguiente, el rey Jorge III aprobó otra ley monetaria que prohibía toda forma de dinero en las colonias, obligándola a realizar todo el comercio utilizando billetes prestados con intereses por el Banco de Inglaterra. Y esto fue porque la anterior era solo para una parte de las colonias, esta fue ya para todos. Y esto fue el principio y una de las principales causas de la guerra de independencia. El impuesto del té fue simplemente la gota que colmó el vaso. Después de la Revolución, los nuevos Estados Unidos adoptaron un sistema económico radicalmente diferente, en el que el gobierno emitía su propio dinero basado en valores para, para que los bancos privados, como el Banco de Inglaterra, no pudieran desviar la riqueza al pueblo a través de billetes con intereses. Y aquí algunas frases de, por ejemplo, George Washington, que esto se hizo ley, está en la tercera página, sí, en la página 7 del Congreso del Senado de Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1793. Cualquier persona que ocupe un cargo o posea acciones en una institución similar a un banco para la emisión o descuento de letras, pagarés al portador o la orden, no podrá ser miembro de la Cámara mientras ocupe dicho cargo o posea esas acciones. Luego, John Adams, otro de los padres fundadores, carta a Thomas Jefferson. Todas las perplejidades, confusiones y angustias en Estados Unidos no surgen de defectos en la Constitución o en la Confederación, ni de la falta de honor o virtud, sino que más bien de la absoluta ignorancia de la naturaleza de la moneda, el crédito y su circulación. Luego Thomas Jefferson dijo, las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos. También dijo, el poder de emitir moneda tiene que ser devuelto de los bancos al pueblo. El tema es que gran parte de los padres fundadores no quería un banco central, pero la lucha fue contra otro de los padres fundadores, Alexander Hamilton, el que fue el primer Treasury Secretary. La acabaron perdiendo y también una de las grandes razones era porque tenían que pagar las deudas contraídas durante la Guerra de Independencia. Entonces, en 1771 se crea el First Bank of United States por resolución del Congreso, donde el 20% del capital de este banco era del gobierno, pero ese dinero era prestado al gobierno por el propio banco, y el 80% del capital era por inversores privados. O sea que básicamente era un banco privado, si la mayoría de sus inversores son privados. Podía emitir billetes respaldados por el gobierno, manejar los ingresos federales, prestar al gobierno y regular el crédito nacional. La licencia del First Bank expiraba 20 años después, en 1811. Para renovarla se necesitaba una mayoría simple en el Congreso. Pero en 1811 el Congreso estaba controlado por republicanos jeffersonianos y se oponían ideológicamente al Banco Nacional. La renovación se sometió a votación, la Cámara votó 65-64 en contra, el Senado empatado 17-17 y el vicepresidente George Clinton desempató y votó no. El resultado fue que el First Bank of the United States fue disuelto en 1811, sus activos se liquidaron y pasó a ser un banco privado. Entonces, ¿qué pasa? En 1812, para recuperar el control financiero de Estados Unidos, desde Inglaterra, el entonces primer ministro británico Spencer Perceval, que se oponía rotundamente a la guerra contra Estados Unidos, principalmente porque la mayor parte del poderío militar de Inglaterra estaba ocupado con las guerras napoleónicas en curso. A Spencer Perceval le preocupaba que Gran Bretaña no prevaleciera en una nueva guerra estadounidense, una preocupación compartida por muchos en el gobierno británico. Posteriormente, Spencer fue asesinado, el único primer ministro británico asesinado en el cargo, y reemplazado por Robert Vance Jenkinson,
segundo conde de Liverpool, quien apoyaba plenamente una guerra para recuperar las colonias. Financiada prácticamente sin intereses por el Banco de Inglaterra, que estaba controlado por los Rothschild, Gran Bretaña provocó la guerra de 1812 para recolonizar Estados Unidos y obligarlo a volver a la esclavitud del Banco de Inglaterra, o para endeudarlo tanto que se viera obligado a aceptar un nuevo banco central. Y el plan funcionó. Aunque Estados Unidos ganó la guerra en 1812, el Congreso se vio obligado a otorgar una nueva autorización para otro banco privado que emitía moneda pública en forma de préstamos con interés, el Segundo Banco de Estados Unidos, 1816. Y una vez más los banqueros privados controlaban la oferta monetaria del país y les daba igual quién promulgaba leyes o cuántos soldados británicos y estadounidenses tuvieran que morir por ello. Que los Rothschild tenían controlado el Banco de Inglaterra y su deuda está ampliamente documentado, especialmente tras la batalla del Duque de Wellington, donde Nathan Rothschild conoció previamente el resultado de la batalla y vendió todos sus bonos, cundiendo así el pánico en la Bolsa de Londres, para más tarde recomprar la mayoría a un precio ínfimo. Pero bueno, nos habíamos quedado con el Second Band of the United States. Una vez más, la nación se empezó a ver sumida en la deuda, desempleo, pobreza, por las depreciaciones de moneda del Banco Central privado. Y en 1832 llegaba un buen caimán, Andrew Jackson. Realizó una exitosa campaña política para su segundo. Ahora vamos a comentar algunas frases célebres de Andrew Jackson. La primera es ya en la boca. El banco está tratando de matarme, pero yo lo mataré primero. Eh, esta fue escrito en una carta de Andrew Jackson a Martin Van Buren, el que fue octavo presidente de Estados Unidos, y se refiere al Second Bank y a Nicholas Biddle, que era el presidente, bueno, director del banco. También dijo, sois una cueva de víboras y de ladrones, refiriéndose a los directivos del Second Bank. También dijo, si el Congreso permite que el banco continúe, las libertades del país estarán en peligro. Eh, Otra frase. El audaz esfuerzo que el actual banco ha realizado para controlar el gobierno demuestra que el banco es una institución peligrosa. También otra frase. Goza un privilegio bancario exclusivo, casi es un gobierno en sí mismo. Tras una lucha brutal de propaganda política y económica, donde de hecho el Second Bank of America creó el pánico bancario de 1833 y 34, cuando retiró todo el crédito, Andrew Jackson veta la ley que la había aprobado el Congreso, el Senado, y el Caimán dice, de él lo veta y no renueva por otros 20 años el Second Ban. Tras lo cual, pues viene lo que ya veremos que se convierte en un patrón repetitivo. El 30 de enero de 1835, en el Capitolio, o sea, según saliendo de la sala del Congreso, Richard Loren básicamente le pega dos tiros a Andrew Jackson, pero falla. ¿Y qué hace Andrew Jackson con 67 años? Se abalanza sobre Lawrence con su bastón y empieza a reventarlo a hostias. Andrew Jackson fue el único presidente de Estados Unidos que pagó la deuda nacional, o sea que no tenía deuda Estados Unidos. Y después de esto, el Second Bank of America, a los 5 años de privatizarse, quebró. Esto en sí mismo ya es bastante y se podría hablar más en detalle de Andrew Jackson. Hay un libro que puedo dejar también en la descripción que ilumina muy bien todo este periodo y con este tema financiero. Pero luego eh, vamos a hablar de otro de estos caimanes que durante la Guerra Civil Americana el gobierno de la Unión de Abraham Lincoln decidió imprimir el Greenback o una moneda sin interés en Estados Unidos. O sea, no como pues todo lo que llevamos hablando de imprimen un bono y ese bono tienes que devolverlo con cierto interés y eso es como lo que se usa moneda a día de hoy y en aquel entonces. Pues imprimen moneda pero que no lleva un interés. Eh, entonces, hubo una fuertísima campaña propagandística por parte de los bancos para acabar con el greenback, financiando editoriales, comprando congresistas, publicando informes, bueno, lobbies, lo que viene a ser lobbies. Eh, Incitada por los banqueros privados, la mayor parte de Europa apoyó a la Confederación en contra de la Unión,
con la expectativa de que la victoria sobre Lincoln significara el fin del Greenbank. Francia y Gran Bretaña consideraron un ataque directo contra Estados Unidos para ayudar a la Confederación, pero fueron frenados por Rusia, el único apoyo internacional de la Unión, que acababa de poner fin al sistema de servidumbre y contaba con un banco central estatal similar al sobre el que se fundó Estados Unidos. El zar Alexander II llevó buques a Nueva York y San Francisco. Entonces, libre de la intervención europea, la Unión ganó la guerra y Lincoln dio su intención de seguir emitiendo billetes verdes. Tras el asesinato de Lincoln, los billetes verdes o greenbacks fueron retirados de circulación y el pueblo estadounidense se vio obligado a una economía basada en billetes prestados a interés de los banqueros privados. El zar Alejandro II, quien autorizó la asistencia militar a Lincoln, fue posterior víctima de múltiples atentados contra su vida en 1866, 79 y 80 y al final asesinato en el 81. Luego, esto es una parte, si veis los dólares que imprime la Reserva Federal, el billete creo que es de 5, es el de Abraham Lincoln, y el billete de 20 es el de Andrew Jackson. O sea, son unos cachondos. Los dos de los que más han luchado contra este sistema y en algunos casos han ganado, como el de Jackson, son a los que ponen en las caras de los billetes. Eso no sé si es una broma interna suya o qué cojones, pero tiene toda la pinta. Pues vamos a otro presidente de Estados Unidos. En 1881, en el discurso inaugural, James A. Garfield. El principal deber del gobierno nacional en relación con la moneda del país es acuñar moneda y declarar su valor. Se han albergado serias dudas sobre si el Congreso está autorizado por la Constitución a declarar de curso legal cualquier forma de papel moneda. La actual emisión de billetes estadounidenses se ha visto sostenida por las necesidades de la guerra, pero dicho papel debería depender, para su valor y vigencia, de su facilidad de uso y su pronta redención en moneda a voluntad del tenedor, y no de su circulación obligatoria. Estos billetes no son dinero, sino promesas de pago. Si los tenedores lo exigen, la promesa debe cumplirse. La experiencia de las naciones comerciales de todos los tiempos ha demostrado que el oro y la plata constituyen la única base segura para un sistema monetario. Recientemente se ha creado confusión debido a las variaciones en el valor relativo de ambos metales, pero creo firmemente que se pueden llegar a acuerdos entre las principales naciones comerciales que aseguren el uso general de ambos metales. El Congreso debería disponer de la acuñación obligatoria de plata, ahora exigida por ley, no perturbe nuestro sistema monetario expulsando de circulación ninguno de los dos metales. De ser posible, debería realizarse un ajuste tal que el poder adquisitivo de cada dólar acuñado sea exactamente igual a su capacidad de pago de deuda en todos los mercados del mundo. Fue asesinado 120 días más tarde, lo que nos lleva a William McKinley, 1896, que dice: nuestro sistema financiero necesita una revisión. Nuestro dinero está bien ahora, pero su valor no debe verse amenazado. Debe asentarse sobre una base duradera, no sujeta a ataques fáciles, ni su estabilidad a dudas o disputas. Nuestra moneda debe continuar bajo la supervisión del gobierno. Las diversas formas de nuestro papel moneda representan, en mi opinión, una constante carga para el gobierno y un equilibrio seguro en el tesoro. Fue asesinado en el cargo también y luego ocupó su lugar Theodore Roosevelt, porque durante toda esta época todavía no tenían a la Reserva Federal, o sea, fue toda esta época sin un banco central, donde pues hubo muchos intentos, mucha propaganda de volver a instaurarlo. Lo que nos lleva a 1910. El senador Nelson Aldrich, Frank Vanderlip del National City, lo que es ahora Citibank, Henry Davidson del JP Morgan, o sea que de aquella era Morgan, y Paul Warburg de Kungal Loef, que era el otro gran banco de la época estadounidense, se reunieron en secreto en la isla de Jekyll, Georgia, para formular un plan para un banco central estadounidense. El plan Aldrich, que proponía un sistema de 15 bancos centrales regionales controlados abierta y directamente por los bancos comerciales de Wall Street, tendría la capacidad legal de crear dinero de la nada y representaba un intento de crear un banco de los Estados Unidos. La reacción pública fue inmediata
totalmente en contra, pero esta gente, como veis, son muy finos y volvieron a la carga en muy pocos años. Lo que está muy bien documentado en el libro La criatura de Jekyll Island, que igual también os lo dejo ahí, ya que en 1913 los banqueros centrales privados de Europa, particular Rothschild y Warburg de Alemania, se reunieron nuevamente con sus colaboradores financieros estadounidenses, también en la isla Jekyll, Georgia, para formar un nuevo cártel bancario con el propósito expreso de obligar a Estados Unidos a aceptar un banco central privado con el fin de volver a poner el control total de la oferta monetaria estadounidense bajo el control de banqueros privados. Debido a la hostilidad hacia los bancos anteriores, se cambió el nombre en vez de Tercer Banco de Estados Unidos, a la Reserva Federal, para otorgarle al nuevo banco una imagen casi gubernamental, pero en realidad es un banco federal. Es tan federal como FedEx, vaya. Más tarde, ese mismo año, y aparentemente reacio a arriesgarse a otra enmienda cuestionable, el Congreso aprobó la ley de la Reserva Federal durante las vacaciones de Navidad de 1913. Mientras los miembros del Congreso que se oponían a la medida se encontraban en sus casas, este fue un acuerdo muy turbio, ya que la Constitución otorga explícitamente al Congreso la autoridad para emitir moneda pública, no autoriza su delegación y por lo tanto debería haber requerido una nueva enmienda para poder transferir dicha autoridad a un banco privado. Pero el Congreso la aprobó y el presidente Woodrow Wilson la firmó. Wilson, el cual tuvo una de las carreras políticas más catapultadas de la historia, ya que pasó de ser director de la Universidad de Princeton a presidente de los Estados Unidos en un año. En un año. O sea, si a ese no lo apoyó todo Dios de estas élites financieras, yo no sé cómo puedo llegar ahí. Entre sus logros de este hombre están el impuesto sobre la renta, que en los 123 años de historia estadounidense hasta ese punto no hubo impuesto sobre la renta, que iba a ser un impuesto temporal solo para las grandes fortunas, pero bueno. Y la Primera Guerra Mundial, aparte de la Reserva Federal. Pero es que para financiar el pago de intereses al sector bancario se necesitan impuestos a los ciudadanos. Si no, mirar ahora Estados Unidos, que se gasta más en el pago de intereses que en el mayor ejército, que en tener y mantener el mayor ejército de la historia prácticamente. Y también en guerras para aumentar la deuda. Pues todo esto lo consiguió Wilson con, con la Reserva Federal. Luego vamos a hablar ahora también de Louis McFadden. Fue miembro de la Cámara de Representantes en la década de 1920 y 30. Presidió el Comité de Banca y Moneda de la Cámara durante la década de 1920. Utilizó su cargo en el Congreso ocasionalmente para lanzar una cruzada contra la Reserva Federal. Decía, señor presidente, tenemos en este país una de las instituciones más corruptas que el mundo haya conocido. Me refiero a la Junta de la Reserva Federal y a los bancos de la Reserva Federal. Eh, la Junta, una junta gubernamental, ha estafado al gobierno de Estados Unidos privándolo de suficiente dinero para pagar la deuda nacional. Las depreciaciones e inquinidades de la Junta de la Reserva Federal y los bancos de la Reserva Federal, actuando conjuntamente, le han costado a este país suficiente dinero para pagar la deuda nacional varias veces. Esta malvada institución ha empobrecido y arruinado al pueblo de los Estados Unidos. Se ha arruinado a sí misma y prácticamente ha arruinado nuestro gobierno. Lo ha hecho debido a los defectos en la ley bajo la cual opera, a la mala administración de dicha ley por parte de la Junta de la Reserva Federal y a las prácticas corruptas de los buitres adinerados que la controlan. En un momento dado, McFadden inició un proceso de destitución contra toda la Junta de la Reserva Federal, y no es de extrañar que McFadden sufriera 3 atentados, un tiroteo y 2 envenenamientos, el segundo de los cuales tuvo éxito. Aunque oficialmente se declaró un fallo cardíaco, los periódicos de la época informaron: ahora que este noble patriota estadounidense ha fallecido, se puede revelar que poco después de su declaración pública contra los poderes invasores, se supo que entre sus allegados había sufrido 2 atentados contra su vida. El primero consistió en 2 disparos de revólver desde una emboscada cuando descendía en un taxi frente a los hoteles del Capitolio. Afortunadamente ambos disparos fallaron ya que las balas incrustaron la estructura del taxi. Y bueno, murió el paisano. Luego vamos a otro que conoceréis más y relevante. Kennedy, antes de morir, redactó y firmó la orden ejecutiva 1110, que ordenaba al Tesoro de Estados Unidos emitir nueva moneda pública
el billete de los Estados Unidos. Los billetes estadounidenses de Kennedy no fueron tomados en préstamo de la Reserva Federal, sino creados por el gobierno estadounidense y respaldados por las reservas de plata de dicho gobierno. Representaban un retorno al sistema económico sobre el que se fundó Estados Unidos y era perfectamente legal que Kennedy los hiciera. En total, unos 4.500 millones de dólares entraron en circulación pública, lo que redujo los pagos de intereses a la Reserva Federal y redujo su control sobre la nación. 5 meses después, John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, y los billetes estadounidenses fueron retirados de circulación y destruidos. Luego, John J. McCloy, presidente del Chase Manhattan Bank y del Banco Mundial, fue nombrado miembro en la Comisión Warren, que presumiblemente para garantizar pues, que las dimensiones bancarias detrás del asesinato se ocultaran al público. La orden de Kennedy nunca ha sido derogada y sigue vigente, que ningún presidente moderno se atreve a usarla. Y bueno, casi toda la deuda nacional se ha creado a partir durante esa época. Por lo tanto, de los 4 presidentes asesinados durante el cargo, tenemos Kennedy, Lincoln, McKinley y Garfield, tenían todos posiciones en contra del sistema financiero y de la privatización de poder e imprimir moneda. Además de varios intentos a Andrew Jackson y otros personajes reseñables. También añadir aquí el intento de golpe de Estado frustrado con Smiley Butler, que fue el último podcast que hicimos, donde querían, vamos, se demostró que las élites financieras y bancarias trataron de generar un golpe de Estado en Estados Unidos, creo que en 1932. Pero volvamos a la historia resumida. Volvamos a la historia resumida. Tras la Primera Guerra Mundial se creó el Bank of International Settlement de Basilea para gestionar los pagos de las reparaciones de Alemania al resto de países, donde básicamente Estados Unidos daba préstamos a Alemania para que pagase y al resto y seguir perpetuando una esclavitud del pueblo alemán a los intereses de su deuda. Como muchos países en las últimas décadas, sobre todo países en desarrollo, tienen bastante experiencia. Cuando la República de Weimar colapsó económicamente, los nazis tomaron el poder. Su primera medida financiera fue emitir su propia moneda estatal, que no provenía de bancos centrales privados. Liberar el pago de intereses sobre el dinero en circulación. Alemania floreció económicamente y comenzó a reconstruir su industria. Lo llamaron el milagro alemán. La revista Time hizo Hombre del Año en 1938 a Hitler. Y bueno, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo evidente que los aliados iban a ganar y dictar el entorno de la posguerra, las principales potencias económicas mundiales se reunieron en Bretton Woods, un complejo turístico de lujo en New Hampshire, en julio de 1944 y firmaron el acuerdo de Bretton Woods para todas las finanzas internacionales. La libra esterlina perdió su posición como moneda de comercio y reserva mundial frente al dólar estadounidense, parte del precio exigido por Roosevelt a cambio de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Esto allegedly. Ante la falta de ventajas económicas de ser la moneda de referencia mundial, Gran Bretaña se vio obligada a nacionalizar el Banco de Inglaterra en 1946. El acuerdo de Bretton Woods, ratificado en 1945, además de convertir el dólar en moneda de reserva y comercio mundial, obligó a los países firmantes a vincular sus monedas al dólar. Los países que ratificaron Bretton Woods lo hicieron con dos condiciones. La primera era que la Reserva Federal se abstendría de imprimir dólares en exceso para saquear productos reales y productos de otras naciones a cambio de tinta y papel. Básicamente un impuesto imperial. Esa garantía estaba respaldada por el segundo requisito, que el dólar estadounidense siempre sea convertible a oro a 35 dólares la onza. La Reserva Federal, al ser un banco privado y no rendir cuentas al gobierno estadounidense, comenzó a sobreimprimir dólares en papel y gran parte de la aparente prosperidad de las décadas de los 50 y 60 se debió a la obligación de naciones extranjeras de aceptar los billetes como si fueran oro a un tipo de cambio de 35 dólares la onza. Luego en 1970 Francia examinó la enorme pila de billetes que se guardaban en sus bóvedas, por lo que se habían intercambiado los productos franceses auténticos, vino, queso, lo que sea, y notificó al gobierno de Estados Unidos, Charles de Gaulle, que ejercería su opción, bajo el convenio de Bretton Woods, de devolver los billetes por oro
al tipo de cambio 35. Estados Unidos no tenía ni de cerca el oro necesario para canjear los billetes. En 1966, el FMI estimó que los bancos centrales extranjeros poseían 14.000 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, Estados Unidos solo contaba con 3.200 millones de dólares en oro para canjear esos billetes. Así que el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon suspendió temporalmente la convertibilidad en oro de los billetes de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estados Unidos se acercó a los países productores de petróleo del mundo, con Kissinger, principalmente en Oriente Medio, y les ofreció un trato, que solo podían vender el petróleo en dólares. Estados Unidos también garantizaría la seguridad militar de esas naciones ricas en petróleo. Estas naciones aceptarían gastar e invertir sus dólares estadounidenses en papel dentro de Estados Unidos, en particular comprando bonos del Tesoro estadounidenses. De esto hicimos un podcast bastante más en detalle. Y bueno, canjeables mediante el trabajo de todas las futuras generaciones de contribuyentes estadounidenses. El concepto se denominó petrodólar. En efecto, Estados Unidos, al no poder respaldar el dólar con oro, ahora lo respalda con petróleo. El petróleo de otros países y esa necesidad de mantener el control sobre esas naciones petroleras para apuntalar el dólar es lo que ha moldeado la política exterior estadounidense en la región desde entonces. Pero a medida que la industria manufacturera y la agricultura estadounidense declinaban, las naciones productoras de petróleo se enfrentaban a un dilema. Esas pilas de billetes de la Reserva Federal estadounidense no podían comprar mucho a Estados Unidos porque Estados Unidos tenía poco que ofrecer que alguien quisiera comprar. Los automóviles y aviones europeos eran superiores y menos costosos, mientras que los países productores de petróleo comenzaron a hablar de vender su petróleo a la moneda que los compradores decidieran usar. Irak, vamos a poner su ejemplo, ya hostil a Estados Unidos tras la operación Tormenta al Desierto, exigió el derecho a vender su petróleo en euros en el 2000. Y en 2002 las Naciones Unidas accedieron a permitirlo bajo el programa Petróleo por Alimentos, instituido tras la operación Tormenta del Desierto. Un año después, Estados Unidos volvió a invadir Irak bajo la mentira de las armas nucleares de Saddam Hussein. Linchó a Saddam Hussein y volvió a poner el petróleo iraquí en el mercado mundial únicamente por dólares estadounidenses. Eh, Luego, en Libia, Muammar Gaddafi, el dinar de oro. Gaddafi anunció que el petróleo de Libia estaba a la venta, pero solo a cambio de dinares de oro. Otras naciones africanas, al ver el auge del dinar del oro y el euro, incluso mientras el dólar estadounidense continuaba su decline impulsado por la inflación, acudieron en masa por la moneda libia para comerciar. Esta medida tenía el potencial de socavar gravemente la hegemonía del dólar global. Según informes, el presidente Nicolás Sarkozy llegó incluso a calificar a Libia de una amenaza para la seguridad financiera mundial. Así pues, Estados Unidos invade Libia, asesina brutalmente a Gaddafi. La elección del linchamiento a Saddam no había parecido suficiente y a Gaddafi creo que murió con meter un puñal por el culo y hay vídeo. Eh, bueno, el oro que debía haberse convertido en dinares, las 144 toneladas, que era una reserva considerable, se encuentra, según el último informe, en paradero desconocido. Además que intervino ahí también no solo Estados Unidos, sino que parte de la OTAN. Un dato interesante es mirar qué países no están inscritos en el Banco de International Settlement de Basilea en el mundo y veréis dónde hay jaleos. Eh, la verdadera agenda es bastante simple. Es la esclavización del pueblo mediante la creación de un falso sentido de obligación. Esta obligación es falsa, porque el sistema de la banca central privada, por diseño, siempre genera más deuda que dinero para pagarla. La banca central privada no es una ciencia, es una religión, un conjunto de reglas arbitrarias creadas para beneficiar al sacerdocio, es decir, a los dueños del Banco Central. El fraude persiste, con resultados a menudo letales, porque se engaña al pueblo haciéndole creer que así es, como se supone que debe ser la vida, y que no existe ni se debe soñar con ninguna otra alternativa. Lo mismo ocurrió con los dos sistemas de esclavitud anteriores, el gobierno por derecho divino y el de la esclavitud.
ambos sistemas construidos para engañar a la gente y obligarla a obedecer, y ambos reconocidos por la civilización moderna como ilegítimos. Ahora estamos entrando en una época de la historia en la que reconoceremos que el gobierno por deuda o el gobierno de los banqueros centrales privados que emiten moneda pública como préstamo con intereses es igualmente de ilegítimo. Solo funciona mientras la gente se permita creer que así es como se supone que debe ser la vida. Pero entender esto, sobre todo, los bancos centrales privados no existen para servir al pueblo, a la comunidad ni a la nación. Los bancos centrales privados existen para servir a sus dueños, para para enriquecerlos más allá de los sueños de Midas. Y todo por el precio de tinta, papel y dígitos. Y también el soborno del funcionario adecuado. Detrás de todas estas guerras, todos estos asesinatos, cientos de millones de horribles muertes en todo este mundo, se esconde la mano de los banqueros centrales o la banca, los cuales permiten gobernantes gobernar solo con la condición de que la gente de una nación sea esclavizada por dicha banca. De no ser así, dicho gobernante será asesinado y su nación invadida por esas otras naciones esclavizadas por los bancos centrales privados. Así que a la guerra deben ir sus hijos a derramar su sangre por el oro de estos adictos al dinero. Apenas sobrevivimos a las dos últimas guerras mundiales y ahora en la era nuclear y de armas biológicas, ¿estarán dispuestos a arriesgarse e incinerar todo el planeta solo para alimentar su codicia? Pues aquí lo dejamos.